Pastores y sacerdotes en temas de salud. ¿Cómo afecta su liderazgo? ¿Podría la enfermedad ser una señal de que Dios no quiere a alguien en el ministerio? La idea de que la enfermedad puede ser una señal de que Dios no quiere a alguien en el ministerio es una creencia común que ha sido debatida por muchos. Sin embargo, es importante explorar esta cuestión a la luz de la Biblia y la tradición judeocristiana. En primer lugar, es fundamental comprender que la enfermedad no es un signo de desaprobación divina. Dios no es un Dios que castiga a las personas con enfermedades. Al contrario, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor, misericordia y compasión. Como está escrito en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Además, la Biblia nos presenta ejemplos de líderes que enfrentaron enfermedades y limitaciones físicas, pero que no fueron rechazados por Dios. Elías, uno de los más grandes profetas de la Biblia, enfrentó una grave crisis de depresión y agotamiento físico después de su victoria sobre los profetas de Baal, 1 Reyes 19, 1-18. Sin embargo, Dios no lo rechazó. Por el contrario, Dios lo consoló y fortaleció al enviarle un ángel para cuidarlo. Otro ejemplo es el de Timoteo. Timoteo jugó un papel importante en la expansión del cristianismo en la iglesia primitiva, un joven líder cristiano que enfrentó problemas de salud, 1 Timoteo 5:23, supuestamente relacionados con el estómago o la digestión. Pablo, su mentor, no lo consideró inadecuado para el ministerio a causa de su enfermedad. Al contrario, Pablo lo animó a seguir sirviendo al Señor a pesar de sus limitaciones físicas. Pablo recomienda que Timoteo beba un poco de vino para ayudar a aliviar los problemas estomacales y otras dolencias. Esto sugiere que Timoteo pudo haber tenido problemas de salud relacionados con el estómago o la digestión. Estos ejemplos nos muestran que la enfermedad no es un obstáculo para el ministerio. Dios puede usar incluso nuestras debilidades para glorificarse a sí mismo y cumplir sus propósitos. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, si estáis enfrentando enfermedades o limitaciones físicas y os sentís llamados al ministerio, no desesperéis, hermanos míos en Cristo. Dios puede usarte exactamente como eres, con todas tus debilidades y limitaciones. Confía en Él y sírvele con todas tus fuerzas. ¿Estás cansado? Jesús te aliviará. Mateo 11:28, donde Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Uno de estos factores, el cansancio y el agobio, también hace referencia a la ansiedad y la depresión. La acumulación de presión y estrés puede desencadenar sentimientos de tristeza, angustia y desesperanza. Reflexionar sobre lo que la vida tiene para ofrecer, la enfermedad o la dolencia muchas veces no es una señal de que Dios no quiere a alguien en el ministerio. Al contrario, Dios puede usar incluso nuestras debilidades para glorificarse a sí mismo y cumplir sus propósitos. Confía en Él y sírvele con todas tus fuerzas. La famosa frase llega a través del dolor o a través del amor. Reflexionando sobre la enfermedad y el llamamiento ministerial, una perspectiva bíblica y teológica. Primero que nada, es importante decir que, a lo largo de este video, exploraremos la relación entre la enfermedad y el llamado ministerial, buscando guía en la palabra de Dios y la teología cristiana. En el último tema, abordaremos un tema que puede resultar particularmente desafiante para los líderes religiosos, que es lo que más indigna a pastores y sacerdotes cuando están enfermos. La enfermedad no es un signo de desaprobación divina, una reflexión bíblica y teológica. La Biblia nos enseña que la enfermedad es parte de la condición humana, resultante de la caída del hombre en pecado. Génesis 3, 16-19. No es una señal de desaprobación divina, sino más bien una consecuencia de la naturaleza caída de la humanidad. Esta perspectiva es fundamental para comprender la relación entre enfermedad y ministerio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo demostró su poder y compasión al sanar a muchas personas afligidas por enfermedades. Mateo 9:35, Lucas 7, 21-22. Sin embargo, no todas las personas que encontró fueron sanadas. Esto nos lleva a concluir que la enfermedad no es necesariamente un obstáculo para el ministerio. Además, la Biblia nos presenta varios ejemplos de líderes que enfrentaron enfermedades y aún así cumplieron con su llamamiento ministerial. Pablo, por ejemplo,
Sufrió de un grano en la carne, 2 Corintios 12, 7-10, pero continuó predicando y plantando iglesias. ¿Qué piensa la iglesia sobre esto? Desafortunadamente, la iglesia a menudo puede tener una visión equivocada de la enfermedad y el ministerio. Algunos pueden creer que la enfermedad es una señal de desaprobación divina o que un líder enfermo no puede cumplir con su llamamiento. Sin embargo, este punto de vista no es bíblico. La iglesia debe ofrecer apoyo y comprensión a sus líderes que están enfermos, en lugar de juzgarlos o cuestionar su idoneidad para el ministerio. Esto incluye ofrecer atención pastoral, apoyo emocional y ayuda práctica con las responsabilidades ministeriales. ¿Aceptaría usted como cristiano que su pastor o sacerdote esté enfermo? La enfermedad es una parte inevitable de la condición humana. Todos somos susceptibles a ello, independientemente de nuestra posición social o espiritual. Sin embargo, cuando un ministro de Dios enferma, es común que surjan juicios y preguntas sobre su capacidad para liderar. Pero como cristianos debemos preguntarnos, ¿es justo juzgar a alguien que está pasando por una enfermedad? La Biblia nos enseña que la enfermedad no es una señal de desaprobación divina, sino una consecuencia de la caída del hombre en pecado. Además, Jesucristo demostró su cuidado y compasión por los enfermos sanándolos y restaurándolos. Por lo tanto, no debemos juzgar a nuestros líderes espirituales enfermos, sino más bien apoyarlos y animarlos. La compasión y el apoyo de la comunidad cristiana son fundamentales para el ministro enfermo. Pueden ayudarle a sentirse menos solo y más apoyado, lo que puede ser un gran consuelo en momentos de enfermedad y debilidad. Además, el apoyo de la comunidad puede ayudar al ministro a concentrarse en su recuperación en lugar de preocuparse por las responsabilidades ministeriales. En conclusión, como cristianos, debemos aceptar y apoyar a nuestros líderes espirituales, incluso cuando estén enfermos. Debemos recordar que la enfermedad es parte de la condición humana y que Jesucristo demostró su cuidado y compasión por los enfermos. Al apoyar y animar a nuestros líderes espirituales enfermos, podemos demostrar el amor y la compasión de Cristo y ayudarlos a sentirse menos solos y más apoyados en tiempos de enfermedad y debilidad. La fe y el llamamiento ministerial no están condicionados a una salud perfecta. La palabra de Dios nos enseña que la fe y el llamado ministerial no están condicionados a una salud perfecta. Más bien, lo fundamental es la voluntad de servir y confiar en Dios. Como líderes religiosos, es importante recordar que nuestra fuerza y capacidad para servir provienen de Dios, no de nuestra salud o condición física. Por lo tanto, no debemos juzgar la aptitud de alguien para el ministerio basándose en su salud. ¿Qué es lo que más molesta a los pastores y sacerdotes cuando están enfermos? Por último, es importante abordar una cuestión que puede resultar particularmente difícil para los líderes religiosos: la falta de comprensión y apoyo de la comunidad cuando están enfermos. Con demasiada frecuencia, los pastores y sacerdotes son vistos como superhéroes que no pueden fallar ni mostrar debilidad. Sin embargo, esto no es realista y puede provocar un gran sentimiento de aislamiento y soledad. Además, la presión para mantener la imagen de un líder fuerte y saludable puede llevar a la negación de la enfermedad y a la falta de cuidado de la propia salud. Esto puede tener graves consecuencias para la salud física y mental del líder religioso. Por lo tanto, es esencial que las comunidades religiosas ofrezcan apoyo y comprensión a sus líderes cuando están enfermos. Esto puede incluir ofrecer atención pastoral, apoyo emocional y ayuda práctica con las responsabilidades ministeriales. Al hacerlo, podemos crear un entorno más saludable y sostenible para nuestros líderes religiosos. La depresión desde una perspectiva cristiana: pecado, debilidad o condición real. ¿Alguna vez has cuestionado tu fe? ¿Y si es suficiente para vencer la oscuridad que lo rodea? Entonces este video es para ti. La depresión es una batalla silenciosa a la que se enfrentan millones de personas a diario. Pero como cristianos podemos preguntarnos: ¿es pecado, debilidad o una condición real? En este video, exploraremos la perspectiva cristiana sobre la depresión, basada en la Biblia y la ciencia. La depresión en la Biblia. Estudios de casos de personajes bíblicos que lucharon contra la depresión, como David, Salomón y Pablo. La depresión como condición real. Explicación científica de la depresión, sus síntomas y causas. Depresión y fe. Análisis de cómo la fe puede influir en la depresión y viceversa. La importancia del apoyo.
discusión sobre la importancia del apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental. Ahora, reflexionemos sobre lo que aprendimos. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o rechazado por tu depresión? ¿Crees que la depresión es un pecado o una debilidad? ¿Cómo cree que la Iglesia puede apoyar mejor a las personas que luchan contra la depresión? La depresión es una batalla real, pero no es una que debamos afrontar solos. Con la ayuda de Dios, la ciencia y el apoyo mutuo, podemos superar la oscuridad y encontrar esperanza. No olvides que no estás solo. Ha llegado el mejor momento del video. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto devastador que la enfermedad de un pastor puede tener en una iglesia? La fe que antes parecía inquebrantable puede comenzar a flaquear. La confianza que los fieles depositan en su líder espiritual puede tambalearse. Prepárese para explorar reacciones inesperadas que pueden sacudir los cimientos de una congregación. La búsqueda de respuestas y significado puede llevar a preguntas sobre la fe y la autoridad del pastor. El sentimiento de abandono e impotencia puede generar miedo y ansiedad entre los fieles. La falta de liderazgo puede crear un vacío de poder, lo que lleva a conflictos y divisiones dentro de la congregación. Enfrentar estos problemas puede ser un desafío, pero también puede ser una oportunidad para que la iglesia se renueve y se fortalezca. Prepárese para explorar las complejidades de la fe y el liderazgo en tiempos de crisis. Preocupación por la estabilidad de la iglesia. La enfermedad de un pastor puede generar profundas preocupaciones entre los líderes de la iglesia, haciéndoles reflexionar sobre la estabilidad de la congregación. Esta preocupación no se limita solo al estado de salud del líder, sino que se extiende a cómo esta situación puede afectar la dinámica de la comunidad religiosa. Los líderes pueden temer que la ausencia del pastor cree un vacío de liderazgo, lo que generará incertidumbre entre los miembros de la iglesia. Además, la salud emocional y espiritual de la congregación puede verse afectada. La enfermedad del pastor puede generar un clima de ansiedad e inseguridad, donde los fieles se preguntan cómo procederá la iglesia sin la guía de su líder. Esta preocupación puede dar lugar a divisiones internas a medida que surgen diferentes perspectivas sobre cómo manejar la situación. Es crucial que los líderes aborden estas preocupaciones con transparencia y empatía, comunicándose abiertamente con la congregación sobre el estatus del pastor y los pasos que se están tomando para asegurar la continuidad del ministerio. Al hacerlo, pueden ayudar a mitigar la ansiedad y reforzar la unidad entre los miembros, demostrando que la fe y la comunidad pueden fortalecerse incluso en tiempos de crisis. Por lo tanto, la preocupación por la estabilidad de la iglesia no solo debe verse como un obstáculo, sino también como una oportunidad para fortalecer la resiliencia de la congregación y profundizar los vínculos de apoyo mutuo entre los miembros. Dudas sobre la capacidad del párroco o sacerdote, un desafío para el liderazgo. La enfermedad de un pastor puede generar innumerables dudas y preguntas entre los líderes de la iglesia. Una de las principales preocupaciones es si el pastor todavía tiene la capacidad de dirigir a la congregación de manera eficaz. Estas dudas pueden surgir por la naturaleza de la enfermedad, que puede afectar la salud física y mental del pastor. Además, la enfermedad también puede afectar su capacidad para tomar decisiones, liderar su equipo y conectarse con su congregación. Los líderes podrían preguntarse: ¿podrá el pastor manejar las demandas del ministerio? ¿La enfermedad afectará su capacidad para enseñar y predicar? ¿La congregación perderá la confianza en el pastor debido a su enfermedad? Estas dudas pueden generar un sentimiento de incertidumbre y ansiedad entre los líderes y la congregación. Sin embargo, es importante recordar que la enfermedad del pastor no es un reflejo de sus habilidades ni de su fe. En lugar de centrarse en las dudas, los líderes deben buscar formas de apoyar al pastor y a la congregación durante este momento difícil. Esto puede incluir: busque orientación de profesionales de la salud y expertos en liderazgo. Establecer un plan de acción para asegurar la continuidad del ministerio. Comunicarse abiertamente con la congregación sobre el estado del pastor y sus planes para el futuro. Al hacerlo, los líderes pueden ayudar a mitigar las dudas y la ansiedad, y crear un ambiente de apoyo y comprensión para el pastor y la congregación. Aquí hay una versión mejorada del texto. En primer lugar, es fundamental reafirmar que los pastores, sacerdotes y otros líderes religiosos son seres humanos, sujetos a las mismas debilidades y desafíos que todos nosotros.
Sin embargo, es fundamental no perder la fe en ellos y en la institución que representan. Mantener la fe y orar por el pastor y la congregación en tiempos de crisis o desafío es crucial. Eso fortalece la confianza en Dios y su provisión. Aporta tranquilidad y paz, incluso en medio de la tormenta. Une a la congregación y da fuerza para superar los obstáculos. Pide protección y orientación para el pastor y la congregación. Puede traer renovación y restauración a la iglesia. Los beneficios de mantener la fe y orar son numerosos. Aumenta la esperanza y la confianza en el futuro. Reduce el estrés y la ansiedad. Fortalece las relaciones entre los miembros de la congregación. Inspira acción y servicio. Es importante recordar que los líderes espirituales también tienen responsabilidades familiares y personales. El tema es amplio y complejo y requiere un enfoque cuidadoso y compasivo. Quédate con Dios y dale importancia a tus líderes. Necesitan su apoyo y oraciones para continuar sirviendo fiel y eficazmente.